Saludos cordiales. En esta entrega, en el video actual, vamos a hablar un poco acerca de la introducción de fórmulas y funciones, referencias relativas y absolutas en Microsoft Excel. Vamos a platicar un poco iniciando, vamos a platicar un poco acerca de la estructura de una fórmula en Excel, acerca de algunas funciones más utilizadas y su estructura, su sintaxis. Luego vamos a ir avanzando acerca de lo que son las referencias relativas, las referencias absolutas, su importancia, su aplicación y algunos ejemplos. Voy a construir en un libro algunas hojas que es un ejercicio que les sugiero que vayamos desarrollando. Entonces, acompáñenme, les voy a compartir mi pantalla para que veamos este tema acerca de las fórmulas, funciones, referencias relativas y absolutas en Microsoft Excel. Muy bien, como pueden ver en pantalla, ahí está, encontramos eh, una estructura de los elementos o componentes que puede contener una fórmula en Excel. Una fórmula en Excel puede contener diferentes componentes, pero algo que es importante es que debemos iniciar con el símbolo, tenemos que digitar el símbolo igual para poder hacer una fórmula, poder insertar una función. Para hacer una fórmula, un procedimiento, podríamos utilizar otros símbolos, otros operadores como el símbolo para sumatoria, o sea, la cruz o el guión para restar. Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente con el símbolo igual. Muy bien, después de iniciar con el símbolo igual, una fórmula en Excel podría contener en primer lugar funciones, como acá podemos ver la función pi, pero hay una serie de funciones y las funciones son procedimientos matemáticos, operaciones que ya están estructuradas dentro del entorno de las hojas de cálculo de Microsoft Excel. Hay muchas funciones y hoy vamos a ver algunas de ellas. Además de una función dentro de una fórmula, podemos encontrar referencias a diferentes celdas de nuestra hoja de cálculo. Muy importante que recordemos en este punto lo que vimos en la sesión anterior acerca de las referencias, o mejor dicho, de las celdas. Para cómo son las celdas, cómo las identifico y por qué es importante tomar en cuenta el uso adecuado de las referencias, digamos, a celdas. Luego, como tercer elemento que podemos observar en esta pequeña infografía, encontramos las constantes. Pues son algunos números, ¿verdad? Que vamos a poder utilizar. En este caso, pueden ser números, letras, que no van a variar y se van a mantener constantes dentro del diseño de nuestra fórmula. Y como cuarto elemento, vemos acá señalando dos operadores. Y este es el cuarto elemento. Vamos a utilizar operadores que nos van a servir para realizar diferentes, ya sea operaciones aritméticas, o ya sea también operaciones de comparación que vamos a ir conociendo. En este caso, podemos ver que encontramos la función pi, es el primer elemento, la referencia a la celda A2, la constante 2 y los operadores que son el asterisco para las multiplicaciones y el acento circunflejo, que es para elevar a un exponente. Muy bien, avancemos. Con el tema de los operadores, para poder realizar operaciones matemáticas aritméticas, si yo quiero sumar, voy a utilizar la cruz, signo más, popularmente llamado. Para poder restar, voy a utilizar el guión. Para Para realizar una multiplicación, el operador asterisco. Para hacer una división, la diagonal. Para elevar a un exponente, el acento circunflejo. Vamos a ver operadores, digamos, también de comparación, o operadores lógicos, mejor dicho, como el y, como la y, la o, que regularmente se utilizan también en matemática
para tablas de verdad. Eh, También la negación, la no, ¿verdad? También hay algunos otros operadores de comparación que vamos a analizar en la siguiente entrega, en la siguiente sesión, en el siguiente video. Muy importante que tomemos en cuenta el orden de operación que utiliza Microsoft Excel cuando en una fórmula hay diferentes operaciones algebraicas y que también nosotros podemos definir a través de los paréntesis una prioridad de resolución dentro del paréntesis cuando diseñamos nuestra fórmula. Bueno, lo más importante o tal vez una forma más práctica para poder ir aprendiendo es haciendo, para aprendemos de mejor forma mientras hacemos. Entonces vamos a hacer unos pequeños ejercicios para ir comprendiendo esta base teórica. Por ejemplo, si nosotros tenemos ciertos valores, ciertos números, como vemos acá, el 40, el 50, el 82, el 31, y queremos averiguar la sumatoria de esos valores, hay varias formas de averiguarlo. La primera sería diseñando una fórmula, ¿verdad? Me ubico en la celda donde yo deseo el resultado, inicio con el símbolo igual y luego voy seleccionando, voy escribiendo, voy digitando la referencia de la celda donde se encuentra el primer valor, que en este caso sería, por ejemplo, el 40, que está ubicado en la celda B1. Luego digito el operador de sumatoria, digito la siguiente referencia, que sería B2, y así consecutivamente. Serían B1 más B2 más B3 más B4, y ya encontré la sumatoria. Esa sería una forma. Otra forma sería a través de la función suma. Entonces yo escribo el símbolo igual y luego la función suma la digito o la inserto y vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y luego dentro de paréntesis voy a definir los valores que quiero sumar o el rango. En este caso, como el rango va de la celda B1 a la B4, lo digito y ya obtengo el resultado. Muy bien. Pero eh, como les menciono, lo más importante en este caso sería que lo realicemos. Entonces voy a abrir acá y los invito a que abran un libro de Excel y vamos a realizar esta operación. Aquí tengo los valores que les mostraba en la presentación. Ustedes los pueden observar, los pueden digitar y vamos a ver las dos formas en las cuales yo puedo calcular la operación, la sumatoria que les acabo de mencionar. Pues la primera forma sería digitando el signo igual. Recuérdense siempre para iniciar una fórmula o una función en Excel debemos digitar el símbolo igual. Y luego voy a seleccionar el primer valor que quiero sumar, la primera referencia en donde se encuentra el valor 40, el número 40, que sería la celda B1. Lo puedo escribir o lo puedo seleccionar. Luego el operador de sumatoria, que sería el signo más o la cruz. Luego el siguiente valor, operador de sumatoria, el siguiente valor, operador de sumatoria y el último valor. Ahí estamos. Ya estamos haciendo nuestra primera fórmula, que sería igual B1 más B2 más B3 más B4. Presionamos Enter y ya tenemos nuestra sumatoria, que sería 203. La otra forma de realizarlo, como les mencionaba, es a través de una función. Entonces, en este caso está la función suma. Yo voy a escribir el signo igual, como ya sé cuál es la función, y ahorita vamos a ver cómo es que yo puedo saber cuáles funciones hay. Hay una suma, hay una función que se llama suma. Se dan cuenta cuando yo empiezo a escribir, digitar la función, Excel me va haciendo algunas sugerencias. Y en el tema de suma, hay varias funciones que combinadas con suma yo puedo realizar diferentes operaciones que vamos a ir viendo. Por ejemplo, está la suma común, pero hay una suma condicional. Sumar sí se cumple determinada condición. O sumar sí del conjunto. Ya vamos a ir viendo las diferentes opciones de sumatoria que encontramos. Pero ahorita una sumatoria sencilla sería digitar la función suma, abro el paréntesis,
selecciono el rango o lo digito, que sería de la B1 a la B4, cierro el paréntesis, presiono Enter y entonces, como se dan cuenta, ya tengo calculada mi sumatoria. Esas son dos formas, ¿verdad? Una es digitando, mm, este, sumando cada uno de los valores de manera individual y la otra es con la función sumatoria. Muy bien, eso es lo que estoy haciendo en este libro, en la primera hoja, que le puse como nombre suma. Si ustedes desean, pues le cambian el nombre ahí. Sugiero que pues, le pongan, podría ser suma o cualquiera. O primera función, podría ser. Muy bien. Así como esta función suma, hay muchas funciones en Excel, cientos de funciones. Ya vamos a ver cómo podemos incorporarlas. En primer lugar, vamos a ver que hay una sección en la cinta de opciones inicio, en donde nosotros encontramos las funciones más populares o más comunes que, que nos muestra Excel, como son la función suma, que es la que acabamos de utilizar, la función promedio, la función contar, la función máximo y la función mínimo. Vamos a analizar cada una de ellas, cómo incorporarlas y cómo incorporar muchas más funciones. Vámonos pues. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a agregar una nueva hoja y voy a tomar los valores que trabajamos en la sesión anterior, que era para la libreta de calificaciones, que sería esta, ¿no? Pueden tomar los valores que trabajamos de la sesión anterior o los pueden digitar si ustedes desean, ¿verdad? Pueden darle pausa y digitar los valores y vamos a ir analizando las diferentes funciones. La semana pasada vimos un poco eh, algunos conceptos básicos o en la sesión anterior, pero hoy vamos a enfocarnos, teniendo estos valores, vamos a enfocarnos a calcular, pues la sumatoria ya lo vimos, cómo fue que calculamos el promedio, cuál es la idea de la función contar, cuál es la idea de la función suma y máxima. Veamos con la función promedio y veamos en dónde es que encontramos las funciones más populares o más comunes que nos sugiere Excel. En la cinta de opciones inicio vamos a encontrar una sección que habla acerca, se llama edición. Aquí vamos a encontrar esta letra del alfabeto griego, la letra sigma, que se utiliza en estadística para indicar sumatoria. Y al seleccionar el filtro vamos a encontrar las funciones más comunes. Vamos a enfocarnos ahorita con la función promedio. El procedimiento sería que yo debo ubicarme, debo seleccionar la celda donde quiero que se muestre el resultado, donde quiero que se muestre el valor, la operación, la función, resultado de la función. Me voy acá donde está, busco la función o la opción de sumatoria para que me despliegue las diferentes funciones. Y en este caso selecciono la que quiero, que es promedio. Al seleccionarla, Excel me sugiere un rango de valores, sin embargo aquí sobrepasa el rango de valores. En este caso yo quisiera averiguar, digamos, el promedio de la primera unidad, de de los 5 valores que están ahí, lo selecciono y si vemos la función, miren, dice igual promedio dentro de paréntesis el rango. Algo que es importante que noten acá es que Excel nos va sugiriendo cuál es la sintaxis, la estructura de esta función promedio. Si yo pusiera si lo que quisiera es calcular un promedio de valores que no están continuos, sino que están en diferente lugar, no están uno después del otro, debería escribir la primera referencia o el primer número, punto y coma, el siguiente número, punto y coma, y así consecutivamente. Bueno, en este caso, pues básicamente solo fue seleccionar la función promedio, seleccionar el rango de valores y presiono la tecla Enter. Miren, ahí tengo. El promedio sería 84.4. Eso es para la función promedio. Esa misma función es la que aplicamos acá, ¿verdad?
para calcular el promedio de cada una de las unidades y cada una el promedio de cada una de las notas en sus tres unidades, ¿verdad? Entonces, voy a repetir el procedimiento acá. Me posiciono donde quiero el resultado, me voy a la función sumatoria, elijo eh, la función, en este caso promedio, selecciono el rango, presiono la tecla Enter. Ahí está. Muy bien. Fíjense, pues aquí también queremos encontrar el promedio de esas mismas, pero vamos a ver otra función acá en un momento. Solo vamos a analizar las otras funciones, que es la función contar. Fíjense que acá nosotros podemos darnos cuenta que en esta tablita nosotros tenemos 5 materias: inglés, matemática, literatura, física y tecnología. Y tenemos 5 notas para la primera unidad, 5 notas para la segunda y 5 notas para la tercera. Sabemos que ¿cuántas notas hay ahí? 5. Pero si nosotros tuviéramos un rango de valores que no podemos identificar cuántos valores están ahí, podemos utilizar la función contar. Entonces, nos vamos acá a, a la función sumatoria y buscamos contar números. Voy a seleccionar el rango de valores que yo quiero contar. Yo quiero saber cuántos valores numéricos hay ahí, no sumarlos, sino cuántos valores, que son 5, ya lo sabemos, pero ese es el resultado que nos tendría que dar. Veamos, ahí estamos, ¿eh? Encontramos entonces y que hay 5 valores con la función contar números. Está la función máximo y mínimo. Lo que nos hace esta función es encontrarnos cuál es el valor máximo de determinado rango. Por ejemplo, la nota máxima de la primera unidad es 98. Eso es el valor que nos encuentra esta función. Veamos, veamos. Nos vamos acá a máximo, seleccionamos el rango. Miren, dice igual max de la C4 a la C8. Encontramos el valor máximo. De igual forma vamos a encontrar el valor mínimo, que en este caso sería 67. Veamos. Me posiciono donde quiero el resultado. Voy a seleccionar la función mínimo, min. Selecciono el rango de valores que quiero que analice. Enter. Y ahí está. Miren, hemos encontrado el promedio. Hemos contado cuántos valores hay en ese rango. Hemos encontrado el valor máximo y el valor mínimo. Si yo quisiera alguna otra función, ¿cómo puedo acceder a ellas? Aquí mismo, donde están las funciones más comunes, hay una opción que dice más funciones, hasta en la última función, última opción al final. Si selecciono acá, si se dan cuenta, yo puedo escribir acá, me aparece un cuadro de diálogo donde yo puedo escribir el nombre de la función, si la sé, o aquí me aparecen las más recientes, o puedo seleccionar por categorías. Aquí me va categorizando las diferentes funciones y yo la puedo seleccionar, ¿verdad? Cuando yo voy seleccionando cada una de ellas, me da una descripción de la función y me va mostrando cuál es su sintaxis. ¿Vean? Podemos insertar entonces cualquier función que nosotros necesitemos desde acá, o también podemos insertarla en la barra de funciones. Acá, miren, la barra de funciones, no, con el botón de funciones de la barra de fórmulas. Si yo la selecciono ahí, me aparece nuevamente el cuadro de... Muy bien. De esa forma podemos utilizar estas funciones y podemos utilizar muchas otras más. Pero vamos a ver un tema también que es bien importante ahorita, que es el tema de las series. ¿Cuál es la idea de las series en Excel? Las series, por ejemplo, si yo tengo una secuencia de valores, 1, 2, 3, como lo tengo acá, y yo quisiera que Excel automáticamente me mostrara, me digitara los demás números, solo tengo que seleccionar el rango de valores, me posiciono en la parte inferior derecha del rango, le doy un clic, lo mantengo presionado, arrastro, y si se dan cuenta, miren, me digita
los demás valores. Repito el procedimiento. Selecciono el rango de valores, me posiciono en la parte inferior derecha. Miren, el puntero del mouse cambia de una cruz blanca a una cruz negra. Le doy un clic, lo mantengo presionado, lo arrastro y me va generando los nuevos valores. Eso se aplica, miren, para los días de la semana. Tengo lunes, aún solo con lunes, decirle, pero si tengo lunes y martes, y selecciono, ¿verdad? Y me va eh, generando la serie, la secuencia que continúa. Aquí está, funciona también para los meses, enero, febrero, marzo. Debería seguir abril, mayo, junio, julio, ¿bien? Los meses del mes, ¿verdad? Esto es muy útil. ¿Por qué? Por ejemplo, yo tengo aquí esta función promedio para la primera unidad, pero también quisiera lo mismo para la fila que le continúa, la fila 5, lo mismo para la fila 6, para la fila 7. Entonces, como ya tengo esta función acá, yo le puedo decir a Excel que haga lo mismo en las celdas de abajo. Entonces, lo que hago es que me posiciono donde está aquí este cálculo, le doy un clic, lo mantengo presionado y lo arrastro hacia abajo y ya me calculó los otros promedios. ¿Bien? ¿Verdad? Eh, eh, esta característica, ¿verdad? Son series en Excel y no son bien útiles. Y estas series me permiten ir al siguiente punto que quiero que platiquemos el día de hoy, que es el tema de las referencias relativas y absolutas. Las referencias relativas y absolutas, fíjense que ahorita vimos para poder calcular estos promedios, cuando yo seleccioné y arrastré hacia las celdas hacia abajo, la referencia al rango al rango que quería calcular. Mientras yo iba bajando de fila, iba bajando las referencias, los rangos, ¿verdad? Es una referencia relativa. Pero algunas veces yo voy a necesitar que cuando yo vaya bajando de filas o vaya incrementando a las columnas, la referencia a determinada celda se mantenga fija, que no cambie, que no vaya bajando ni incrementándose hacia la derecha o la izquierda, donde mueva, eh, donde necesite que se aplique esa misma función o esas mismas operaciones o cálculos o fórmulas. Voy a necesitar que quede fijo. La forma de fijar una referencia es agregando símbolo de dólar a, a la columna y a la fila. Más adelante vamos a platicar de las referencias mixtas. Pero para eso, entonces, vamos a trabajar con esta tabla en la cual nosotros vamos a calcular este, un recargo. Vamos a calcular recargo al pagar con tarjeta o vamos a calcular descuento al pagar al contado. Vamos a trabajarlo de esta manera. Esta es esta tablita que ustedes pueden detener el video y pueden digitar, ¿verdad? Yo me voy a ir al libro de Excel, voy a agregar una nueva hoja y voy a digitar la tabla. Muy bien. Pero voy a eliminar estos valores que están acá para que lo vayamos haciendo juntos. Fíjense pues, tengo aquí definido cuánto es lo que quiero. Muy bien. Entonces, fíjense pues, recordemos algunas cuestiones que vimos de series. Por ejemplo, yo tengo acá artículo 1 y quisiera que apareciera artículo 2, artículo 3. Como es una secuencia que está acá, entonces me posiciono en la parte inferior derecha de la selección o del rango y arrastro hacia abajo. Muy bien. En la columna C, yo lo que quiero es calcular el recargo. La idea es que si alguien paga con tarjeta, se le va a recargar el 10%. El 10% está definido acá. Entonces yo necesito hacer una operación aquí que multiplique el valor de lista del producto por el 10%. Y luego que se vaya en la parte, en la fila de abajo, hagamos esta y luego vamos a ir. Igual sería donde está el 120, que es B7 por el 10%.
y aceptar. Fíjense que si yo aplico, así como está el tema de las series, si lo voy hacia abajo, no me funciona. ¿Por qué? Porque cuando yo voy bajando, ¿verdad? De la fila 7 a la 8 a la 9 y así, va bajando la referencia del precio de lista, que está bien, porque entonces 50, 75, 240 sería el B8, pero también baja la referencia al recargo, que es el 10%, y bajó ahora a la B4, que es donde está el 5%. Y si vemos abajo, bajó B9, B5, B10, B6, B11, B7. Yo lo que necesitaría es que si vaya bajando el B8, el B9, lo que está con azul, ¿verdad? Pero lo que está con rojo, o sea, el B3 necesitaría que se quede fijo. Entonces, para fijar una referencia, yo le agrego los símbolos de dólar. Una forma fácil es que cuando yo estoy haciendo la fórmula, cuando selecciono la celda que quiero que quede fija, presiono la tecla F4. Hagamos, fíjense pues. Sería igual, precio de lista por, o sea, B7 por, donde está el 10%, que es B3. Pero ese B3 quiero que quede fijo. Entonces presiono la tecla F4. Y ahí está, miren, automáticamente agrega el símbolo de dólar. Si ustedes están usando una computadora portátil, muchas veces la función F4 no es la función principal. Entonces ustedes tienen que presionar la tecla Fn que está en la par de la tecla control. Sería la tecla función F4. En mi caso así funciona. Pero en un teclado normal de computadora de escritorio es solo presionando la tecla F4. Bueno, ahí está. Referencia relativa, referencia absoluta. O sea, estoy fijando el 10%. ¿Y eso para qué sirve? Para que cuando hago la opción de autorrellenado, miren, sí me funciona. Porque bajó el B8, pero el B3 se quedó fijo. Luego al bajar, bajó al B9, o sea, el precio de lista, pero el 10% de descuento se quedó fijo, donde está el B3. Y así pasa, miren. Excelente. Eso mismo quiero acá, en la fila D, porque lo que quiero es calcular el 5%, que ese va a ser el descuento. Entonces sería el mismo procedimiento. Precio de lista por el 5%. Voy a fijar el B4 en este caso, la referencia del B4, y ya puedo hacer la opción de autorrellenado. Para el precio final con tarjeta, pues si alguien paga con tarjeta, se le va a recargar. ¿Cuánto? El 10%. Entonces sería el precio de lista más el recargo con tarjeta. Y para el precio final al contado, se le va a hacer un descuento. Entonces sería el precio de lista menos el descuento. Ahí estamos, bien. Fíjense que si yo hubiera calculado hubiera hecho los cálculos de esta primera fila, de la fila 7, podría haber seleccionado, y como aquí apliqué referencias absolutas, donde funciona, aquí no, porque si quiero, por ejemplo, que para el artículo 2 que vaya haciendo la resta de su correspondiente que está en la misma fila. A diferencia de acá en los descuentos, que sí el valor del descuento estaba en una celda que se mantenía fija. Pero entonces acá, como todo está bien diseñado, con referencias relativas y absolutas, ya podría solo haber calculado para la primera fila. Luego selecciono el rango de las 4 celdas, me posiciono en la parte inferior derecha, le doy un clic y hago la opción de autorrelleno. Miren, me funciona. Ok, vamos a ir practicando más adelante, ¿verdad? Y profundizando en el tema de las referencias relativas y absolutas, que son muy útiles. El día de hoy vimos entonces, pues, cómo es que nosotros vamos armando fórmulas y funciones con esta primera hoja, sumo. Luego la siguiente hoja vimos a través de la libreta de calificaciones las funciones más comunes y cómo incorporar muchas otras más funciones. Y en esta tercera hoja aplicamos fórmulas y funciones, pero también el concepto de referencias relativas y absolutas. Entonces, les invito a que construyamos este libro, ¿verdad? Para ir practicando con estas 3 hojas. Y eso sería todo en esta entrega.
vamos a ir avanzando en unas próximas oportunidades. Eso es todo por hoy. Los felicito, sigan adelante. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.